El polvo danzaba en los haces de una luz grisácea que invadía el gran salón de la hacienda Las Sombras, una luz débil, casi enfermiza, que parecía incapaz de calentar los muebles oscuros y pesados cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas de una opulencia pasada. El aire era denso, cargado con el olor a madera vieja, cera para pisos y una melancolía que se aferraba a las paredes altas y manchadas por la humedad. Afuera, el cielo de mediados del siglo XX se preparaba para una tormenta, con nubes oscuras que se acumulaban sobre las vastas plantaciones, prometiendo una lluvia tan amarga como el silencio que reinaba dentro de la casa. En el centro de este escenario de abandono, arrodillada sobre el piso frío de baldosas gastadas, estaba Elena. Su vestido sencillo y descolorido, la única prenda que realmente le pertenecía, estaba húmedo en las rodillas, y sus manos, rojas y ásperas, frotaban con fuerza una mancha invisible, un ritual de sumisión que se repetía diariamente bajo la mirada vigilante de la decadencia. Don Ricardo la observaba desde lo alto de su sillón de cuero, el humo de su puro subiendo en espirales lentas, mezclándose con el polvo del ambiente. No alzaba la voz. Su crueldad era un arma silenciosa, afilada por la repetición y el desprecio contenido. Con un gesto calculado, se quitó el puro de los labios, dejando caer la ceniza deliberadamente sobre el área que Elena acababa de limpiar, una pequeña profanación a su trabajo exhaustivo. Los ojos de ella, que por un instante habían encontrado el brillo fugaz de un rayo lejano a través de la ventana, se posaron en la nueva suciedad. No lloró, ni protestó, solo sintió el calor de la humillación subir por su rostro. Fue entonces cuando él se inclinó, su voz un susurro venenoso que cortó el silencio del salón y se clavó en su alma como una daga de hielo. Limpia, es para lo único que sirves. Recuerda, Elena, vives bajo mi techo, pero jamás serás la dueña de nada. Si casos misteriosos como este te fascinan, suscríbete al canal para no perderte ninguna investigación. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras historias, así que comenta abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo. El pasado de Elena no era un campo de recuerdos felices, sino un jardín secreto y frágil, cultivado en la oscuridad de su mente. Recordaba a su madre, Isabela, no como la imponente dueña de la hacienda, sino como una mujer de manos delicadas que olían a jazmín y tierra húmeda. Isabela prefería los jardines a la contabilidad, la melodía de un piano antiguo al sonido áspero de las negociaciones de ganado. Eran esos los recuerdos que Elena guardaba como reliquias sagradas. El toque suave de su madre arreglando una flor rota, el sonido de su risa resonando en el patio mientras le enseñaba a bailar bajo la lluvia. Mantener esa imagen viva era su acto diario de rebelión, un esfuerzo constante contra la narrativa de don Ricardo, que pintaba a Isabela como una soñadora débil, incapaz de gobernar su propia casa y por consecuencia merecedora de su trágico destino. Don Ricardo ejercía su poder no con puños, sino con palabras que se infiltraban como un veneno lento. Era un maestro de la manipulación psicológica, aislando a Elena del mundo exterior y reescribiendo la historia para adaptarla a su tiranía. Tu madre casi lleva esta hacienda a la ruina con sus ensoñaciones, repetía, con voz calmada y condescendiente, hasta que la mentira comenzaba a sonar como verdad. Le prohibía ir al pueblo, conversar con los trabajadores más allá de lo estrictamente necesario, creando una burbuja de silencio y sumisión. Cada tarea que le imponía era un recordatorio de su lugar, cada mirada de desdén, una confirmación de su supuesta inutilidad. El abuso era una obra de arte cruel, diseñada para desmantelar su autoestima, pieza por pieza, hasta que solo quedara el cascarón de una muchacha convencida de su propia insignificancia. En ese desierto de afecto, Ana, la anciana cocinera, era un oasis. Su cabello blanco como el algodón y sus manos arrugadas por el tiempo eran testigos de una era anterior, una era de lealtad a Isabela. En presencia de Ricardo, Ana era una sombra silenciosa, de cabeza gacha y respuestas monosilábicas, pero en la santidad de la cocina, entre el aroma a pan recién horneado y hierbas frescas, se transformaba. Era allí donde le ofrecía a Elena no solo comida,
sino nutrición para el alma. Tu madre tenía la misma fuerza en los ojos, le decía en un susurro, mientras le entregaba un trozo de queso. Estos pequeños actos de complicidad, estos recuerdos compartidos en secreto, eran faros que guiaban a Elena a través de la oscuridad, pequeñas victorias emocionales que le recordaban quién era y de quién descendía. La esperanza a su vez tomó la forma de Mateo, el joven que cuidaba de los establos. Su mundo era un refugio de olores a heno, cuero y la respiración tranquila de los caballos, un lugar donde la fuerza se medía por la gentileza y la paciencia. A diferencia de los demás, a quienes el miedo a Ricardo mantenía distantes, Mateo veía a Elena. No veía a la sirvienta humillada, sino a la joven de ojos tristes que se movía con una gracia contenida. Un día, cuando ella tropezó y derramó un balde de agua, un error que le costaría una cruel reprimenda de Ricardo, Mateo fue rápido. La ayudó a levantarse, sus manos firmes pero gentiles, y sus ojos se encontraron con los de ella con una sinceridad que la desarmó. En ese breve instante, no se sintió invisible. Por primera vez en años, alguien la veía de verdad. El giro del destino comenzó en un día particularmente gris, cuando Ricardo, movido por un capricho sádico, ordenó a Elena que limpiara el desván. Aquel lugar era un cementerio de objetos olvidados, sofocado por el polvo del tiempo y los fantasmas de una vida que ya no existía. Mientras movía un pesado baúl de viaje, sintiendo sus músculos protestar, sus dedos encontraron la superficie fría de una caja de madera pulida, escondida bajo viejas mantas. Era el joyero de su madre. No era ostentoso, sino de una elegancia discreta, al igual que Isabela. Con el corazón martilleando contra sus costillas, lo abrió, no en busca de oro o piedras preciosas, sino de un fragmento tangible de su madre, un eco de su amor en medio de aquel silencio opresor que se había convertido en su vida. Al deslizar los dedos por el forro de terciopelo gastado del joyero, Elena sintió una pequeña protuberancia, un desnivel que delataba un secreto. Con las uñas, forzó la base y reveló un doble fondo. Allí dentro, protegidos del tiempo y de los ojos crueles de Ricardo, había un sobre amarillento y un diario con cubierta de cuero. La carta, escrita con la caligrafía temblorosa de su madre en sus últimos días, fue como un trueno que sacudió los cimientos de su mundo. Isabela confesaba sus sospechas sobre el carácter de Ricardo, su miedo por no haber protegido a su hija lo suficiente, y lo más importante, revelaba la existencia de un testamento original que la nombraba como única heredera, escondido para su protección. El diario, a su vez, contenía las pistas para encontrarlo, transformando el luto de Elena en una misión peligrosa y urgente. La jornada de Elena comenzó en las páginas de aquel diario. Las palabras de su madre no eran instrucciones directas, sino enigmas poéticos, tejidos con los recuerdos que compartían. Las pistas estaban escondidas en metáforas, donde la santa silenciosa llora lágrimas de piedra, o bajo las raíces, del árbol que recuerda todas las estaciones. Cada frase la forzaba a revisitar los rincones de la hacienda, ya no como una prisionera en su cautiverio, sino como una detective en busca de la verdad. El miedo a ser descubierta era una sombra constante, una presencia fría en su espalda, pero el deseo de honrar la valentía final de su madre era un fuego que ardía con más fuerza, impulsándola hacia adelante, incluso cuando sus piernas temblaban y su corazón se disparaba con cada ruido. Sintiéndose abrumada por el peso del secreto, Elena supo que necesitaba ayuda. Buscó a Ana, no con la verdad completa, sino con una pregunta cuidadosamente formulada sobre la santa silenciosa. Los ojos de la vieja cocinera, generalmente nublados por la edad, adquirieron un brillo agudo de reconocimiento. Sin necesidad de más explicaciones, Ana comprendió que la muchacha estaba tras la pista de algo dejado por Isabela. Con voz baja, le contó la historia de la capilla abandonada en los límites de la propiedad, donde una estatua de Santa Verónica, desgastada por el tiempo, parecía llorar cada vez que la lluvia se escurría por su rostro de piedra. Aquel diálogo susurrado en la cocina fue más que un intercambio de información. Fue un pacto de lealtad, la primera alianza forjada en la lucha por la justicia.
Su vínculo con Mateo también se profundizaba, creciendo en medio de gestos no dichos y miradas compartidas. Él notó la nueva llama de determinación en su mirada, la forma en que se movía con un propósito que antes no existía. Un día, la encontró cerca de un antiguo roble, el árbol que recuerda del diario, pareciendo perdida en sus pensamientos. En lugar de interrogarla, se acercó y con su sabiduría simple del campo, le dijo: «Las raíces de este árbol son las más profundas de toda la hacienda, ni la tormenta más fuerte puede derribarlo». Sus palabras eran una metáfora de la propia resiliencia de Elena, un bálsamo para sus miedos. El apoyo silencioso de Mateo se convirtió en su puerto seguro, la prueba de que no estaba luchando completamente sola en aquella batalla. Guiada por las palabras de Ana, Elena se escabulló hasta la capilla abandonada. El aire allí dentro era pesado, con olor a moho y hojas en descomposición, y la luz que se filtraba por los vitrales rotos pintaba el suelo con manchas coloridas y melancólicas. Era un lugar de olvido, un reflejo de cómo Ricardo había intentado borrar todo vestigio de la fe y el espíritu de su madre. Detrás de la estatua de la Santa Llorona encontró una piedra suelta. Su corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas la quitó y en el pequeño hueco encontró una llave de hierro, fría y pesada. Era su primera victoria concreta, una prueba física de que no estaba loca. Sin embargo, al regresar a la casa principal casi fue descubierta por Ricardo, cuya mirada desconfiada la siguió, volviendo la victoria agridulce y el peligro más real. El sutil cambio en el comportamiento de Elena no pasó desapercibido para don Ricardo. No era un hombre que ignorara los detalles. La sirvienta que antes caminaba con la cabeza gacha ahora tenía un brillo desafiante en los ojos. La pasividad había sido reemplazada por una determinación silenciosa que lo inquietaba. Su sospecha se transformó en una vigilancia más estricta. Le prohibió frecuentar los establos, un claro intento de cortar su contacto con Mateo. Le asignó tareas agotadoras e inútiles que la mantenían confinada y bajo su mirada constante. Cada movimiento de Elena era ahora monitoreado, y la hacienda, que ya era una prisión, se convirtió en una jaula aún más pequeña, aumentando la presión y haciendo de cada paso de su búsqueda un riesgo calculado y peligroso. La presión constante comenzó a minar el coraje de Elena. Las noches se convirtieron en un tormento, llenas de pesadillas vívidas en las que Ricardo encontraba el diario y lo arrojaba a las llamas de la chimenea, su risa cruel resonando mientras las palabras de su madre se convertían en cenizas. La voz de él, que durante años la había convencido de su propia debilidad, ahora resonaba en su mente, sembrando dudas. «Eres débil, igual que tu madre», susurraba el fantasma de su miedo. En sus momentos de mayor desesperación, sostenía la llave de hierro en su bolsillo, el metal frío y sólido contra su piel, un ancla a la realidad, un recordatorio tangible de su promesa y de la misión que debía completar para silenciar aquellas voces para siempre. En una noche oscura, movida por la desesperación, Elena lo arriesgó todo para encontrar a Mateo. Lo encontró en el granero, el único lugar donde las sombras parecían amigas. Sin decir mucho, le mostró la llave. La luz de la luna que entraba por las rendijas del granero iluminó el objeto en su palma, pero fue el terror y la esperanza en sus ojos lo que contó toda la historia. Mateo no la presionó para obtener detalles, simplemente vio su dolor y su lucha. En un momento de profunda conexión, cubrió la mano de ella con la suya. El calor de su tacto, una promesa silenciosa. «No dejaré que te haga daño», dijo él, su voz un juramento solemne. En ese instante, el secreto se volvió compartido, y el lazo entre ellos se solidificó en una alianza inquebrantable. La llave, sin embargo, no abría ninguna de las puertas que Elena conocía. Volvió al diario, buscando otra pista, y encontró una frase enigmática, donde las palabras de mi padre protegen las mías. Con la ayuda de Ana, la memoria de la vieja cocinera iluminando una vez más el camino, la respuesta se hizo clara. La biblioteca de su abuelo. Era una habitación que Ricardo mantenía cerrada bajo 7 llaves desde que había tomado el control de la hacienda, un santuario de conocimiento e historia familiar que él despreciaba.
El desafío era monumental. Entrar allí significaría violar el territorio más custodiado de su opresor, una confrontación directa con su control sobre el pasado y el legado de la familia. El plan fue trazado con la precisión nacida de la desesperación. Ana, con una valentía que desmentía su edad, crearía una distracción. Colocaría un paño húmedo sobre la estufa de leña, generando un humo denso y un olor a quemado que seguramente atraería la furia de Ricardo. Mientras los gritos de él resonaban por la casa en dirección a la cocina, Elena corrió hacia el pasillo prohibido. Su corazón latía desbocado. La llave entró en la cerradura. Un clic metálico, fuerte y definitivo, rompió el silencio. Empujó la pesada puerta y entró siendo engullida por la oscuridad y el olor a libros antiguos. Apenas se cerró la puerta, oyó los pasos apresurados de Ricardo regresando por el pasillo, su ira ahora una tormenta que se acercaba peligrosamente. Atrapada en la oscuridad, contuvo la respiración, con el sonido de su enemigo al otro lado de la puerta. Atrapada en la oscuridad de la biblioteca prohibida, Elena sintió que el aire se enrarecía. Los pasos de don Ricardo al otro lado de la puerta eran como los latidos de un tambor fúnebre, cada uno marcando un segundo menos de su precaria libertad. El olor a papel viejo y cuero llenó sus pulmones, una fragancia de conocimiento y poder que ahora parecía sofocante. El pánico subió por su garganta, helado y afilado, pero la imagen del rostro de su madre, la urgencia en sus palabras escritas, funcionó como un ancla. No podía fallar, forzando sus ojos a adaptarse a la penumbra, iluminada solo por rendijas de luz de la tormenta que se formaba, comenzó su búsqueda frenética, con el sonido de la respiración de su verdugo a pocos centímetros de distancia, separado solo por una delgada barrera de madera maciza. Su mente corría, tratando de descifrar el enigma final, donde las palabras de mi padre protegen las mías. No era un lugar, era un objeto, el libro favorito de su abuelo, un volumen de poesía que Ana había mencionado que Isabela le leía cuando era niña. Con manos temblorosas, recorrió los lomos de los libros, el corazón martilleando contra sus costillas con cada crujido del suelo afuera. Y entonces lo vio, un libro de tapa de cuero oscuro, ligeramente desalineado. Al sacarlo, sintió un peso inusual. Dentro, excavado en las páginas, había un compartimento secreto y dentro de él el testamento original, enrollado y sellado. En el instante en que sus dedos tocaron el documento, los pasos de Ricardo se alejaron, atraídos por alguna otra llamada, dejando atrás un silencio que era tan aterrador como su presencia. Con el testamento seguro contra su pecho, Elena se escabulló de la biblioteca. El cielo, como si estuviera sincronizado con el clímax de su búsqueda, finalmente se rompió. La lluvia cayó en una cortina densa y violenta, y el primer trueno retumbó sobre la hacienda, sacudiendo las ventanas. No dudó. Corrió hacia afuera, hacia el corazón de la tormenta, el viento azotando su cabello y su vestido empapándose al instante. La naturaleza parecía reflejar la furia que crecía dentro de ella, un torrente de dolor e injusticia acumulado durante años que ahora encontraba un eco en el caos del mundo exterior. Cada relámpago que rasgaba el cielo parecía iluminar su camino, ya no una víctima escondiéndose, sino una heredera marchando para reclamar lo que era suyo por derecho. El viaje hasta el mausoleo de la familia, en los confines de la propiedad, fue una batalla contra los elementos. El barro succionaba sus botas, el viento la empujaba hacia atrás, y la lluvia helada la cegaba, mezclándose con las lágrimas calientes que ahora corrían libremente por su rostro. Era una purga, una liberación. Cada paso difícil era un acto de desafío contra la voz de Ricardo en su cabeza, que le decía que era débil e incapaz. Ya no era la niña que fregaba el suelo, era la hija de Isabela, y llevaba en sus manos la prueba de su linaje y la llave de su liberación. El mausoleo de piedra se erguía frente a ella, una silueta sombría contra el cielo tormentoso, el destino final de su peligrosa peregrinación. Con un esfuerzo hercúleo, empujó los pesados portones de hierro del mausoleo. Allí dentro, el ruido de la tormenta se amortiguaba, reemplazado por un silencio sepulcral y el olor a piedra fría y flores marchitas.
La luz intermitente de los relámpagos iluminaba las lápidas, nombres y fechas grabados en la oscuridad. Encontró la de su madre rápidamente, el nombre Isabela, pareciendo brillar con una luz propia. Siguiendo la última instrucción del diario, palpó la inscripción hasta encontrar una pequeña imperfección. Era una piedra. Suelta, con los dedos entumecidos por el frío y el miedo, la quitó, revelando un nicho hueco. Y allí estaba, el documento que contenía su verdad, su libertad, su vida. El testamento era real y estaba en sus manos. En el preciso momento en que sus dedos se cerraron sobre el pergamino, un relámpago iluminó la entrada del mausoleo, revelando una figura alta y empapada, una aparición surgida del corazón de la tormenta. Era don Ricardo. Sus ojos ardían con una furia descontrolada, la fachada de hombre encantador completamente deshecha, exponiendo al monstruo que siempre había existido debajo. La había seguido. El silencio, la huida, la tormenta, todo había conducido a aquella trampa. Pequeña tonta, siseó, su voz mezclándose con el aullido del viento. ¿Realmente creíste que podías esconder algo de mí en esta casa? Todo aquí me pertenece, incluida tú. La amenaza ya no era velada, era una promesa de violencia inminente en el lugar más sagrado de su familia. Él avanzó y el enfrentamiento se volvió físico. Elena, movida por una adrenalina nacida del terror y la determinación, no retrocedió. Sostuvo el testamento como un escudo, pero él era más fuerte. Sus manos ásperas le agarraron el brazo, intentando arrancarle el documento. La lucha fue desesperada, un torbellino de movimientos dentro del pequeño espacio confinado, iluminado solo por los destellos de la tormenta exterior. La empujó contra la lápida fría de su madre, el impacto dejándola sin aliento. Por un instante, la desesperación amenazó con engullirla. La voz de Ricardo, llena de triunfo cruel, resonó en sus oídos. «Te lo dije, jamás serás la dueña de nada». Pero cuando la esperanza parecía perdida, una segunda figura apareció en la entrada, bloqueando la luz de la tormenta. Mateo, al ver la escena, no dudó, lanzándose sobre Ricardo y apartándolo de encima de Elena. Su llegada creó un punto muerto, un momento de suspensión en medio del caos. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión no vino de la fuerza de Mateo, sino del fuego que se encendió dentro de Elena. La presencia de un aliado, la prueba de que ya no estaba sola, le dio el coraje que necesitaba. Se levantó, ya no como la niña temblorosa, sino como una mujer forjada en el dolor y el fuego. El testamento todavía estaba en su mano, pero su verdadera arma ahora era su voz. El sonido de su voz, cuando finalmente habló, fue más poderoso que el trueno que retumbaba afuera. No fue un grito, sino una declaración, cargada con el peso de años de silencio forzado. «Estás equivocado», dijo con los ojos fijos en los de Ricardo, sin parpadear. «Viviste en la casa de mi madre, comiste su comida y la traicionaste. Intentaste borrar cada vestigio de ella, así como intentaste borrarme a mí». Levantó el testamento, el papel temblando ligeramente, no de miedo, sino de poder. «Pero su memoria es más fuerte que tu codicia. La verdad es más fuerte que tus mentiras. Se acabó, Ricardo. Esta no es tu casa». Hizo una pausa, respirando profundamente el aire de la tormenta, y pronunció las palabras que sellaron su destino y el de él. «Es la mía». La tormenta se fue con la noche, llevándose consigo la tiranía de don Ricardo y dejando atrás un mundo lavado y silencioso. La mañana siguiente nació con una claridad casi dolorosa, el sol derramándose sobre la tierra húmeda y haciendo que el verde de los campos brillara con una vitalidad renovada. Con la llegada del viejo abogado de la familia, convocado por Mateo al amanecer, la verdad del testamento fue confirmada con una solemnidad silenciosa e irrefutable. La partida de Ricardo no fue dramática, fue patética. Un hombre encogido, despojado de su autoridad robada, que se fue en una carreta con nada más que una pequeña maleta y el peso de su propia maldad. Elena observó su partida desde la ventana del gran salón, no con odio, sino con un agotamiento pacífico. El aire que respiraba por primera vez no olía a miedo, olía a tierra limpia, a un nuevo comienzo, a libertad. Las
Primer acto de Elena como la legítima dueña no fue un decreto, sino un gesto de liberación. Con una calma que la sorprendió a sí misma, caminó por la casona y con la ayuda de Ana y Mateo abrió cada ventana, de par en par, a la luz y al aire fresco de la mañana. Luego, una a una, quitó las sábanas blancas que cubrían los muebles, revelando la madera noble y las telas ricas que habían sido sofocadas por años de luto y opresión. El polvo, antes símbolo de la decadencia, ahora danzaba en los rayos del sol como partículas de oro, y la casa, que durante tanto tiempo fue la hacienda Las Sombras, parecía finalmente respirar. Ya no era una tumba, sino un hogar en proceso de resurrección, despertando de una larga y sombría pesadilla para abrazar la promesa de un nuevo día. Aquella noche, la larga y oscura mesa del comedor, que durante años había sido el escenario solitario del poder de Ricardo, fue transformada. En su cabecera se sentaba Elena, no con la postura de una patrona, sino con la serenidad de quien finalmente ha encontrado su lugar. A su derecha estaba Ana, cuyas manos que durante tanto tiempo sirvieron en silencio, ahora descansaban sobre el mantel de lino, sus ojos empañados por un orgullo casi maternal. A su izquierda, Mateo, cuya lealtad y bondad se habían convertido en el cimiento de su nueva realidad, la miraba con un respeto que trascendía la gratitud. La comida era sencilla, pero el acto era monumental. Allí, en aquella sala antes fría, se formaba una nueva familia, no por lazos de sangre o herencia, sino por los lazos indestructibles de la lealtad, el afecto y la supervivencia compartida. La transformación de Elena no se limitó a los muros de la casa. Habiendo conocido la profundidad de la crueldad y el desamparo, juró que su herencia serviría para sanar, no para oprimir. En los días siguientes, reunió a los trabajadores de la hacienda, hombres y mujeres cuyos rostros estaban marcados por el mismo miedo que ella había conocido. Anunció salarios justos, viviendas dignas y, lo más revolucionario de todo, la reapertura de la pequeña capilla abandonada, no solo como un lugar de fe, sino como una escuela para sus hijos. Su dolor no la había roto, la había transformado en una fuente de empatía. Estaba decidida a hacer de su tierra no un imperio de riqueza, sino una comunidad de esperanza, donde la dignidad de cada persona sería la cosecha más valiosa. Al final de una tarde dorada, Elena estaba en la veranda, la misma desde donde su madre un día observara sus jardines. El sol poniente pintaba el cielo con colores cálidos y una brisa suave traía el perfume de las flores que comenzaban a brotar de nuevo. Miraba los campos que se extendían hasta el horizonte, ahora verdaderamente suyos, y sentía la presencia de su madre no como un recuerdo doloroso, sino como una fuerza serena dentro de sí. La verdadera herencia, comprendió en ese momento, no estaba en el título de propiedad ni en la fortuna, sino en el coraje de luchar por la propia historia y en la resiliencia del espíritu humano para transformar las cicatrices más profundas en un legado de amor y justicia. La hija de la jardinera estaba, al fin, floreciendo en su propio jardín. ¿Qué opinas del coraje de Elena al enfrentar a su opresor, incluso cuando todo parecía perdido? Deja tu teoría en los comentarios. Si crees que toda víctima merece encontrar justicia, sin importar cuánto tiempo pase, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias como esta.